Now. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, buen día. Buen día, Paulino. Vos sabés que está muy complicada la autopista 25 de mayo a la altura de Bolívar. Ahí se produjo un choque múltiple en el que se vieron involucrados un camión, 2 autos y un vehículo utilitario. Esto es en sentido a Huergo y está generando importantes demoras. Trabaja el SAME y los retrasos son grandes en la autopista 25 de mayo, te diría hasta la zona del enlace con la Perito Moreno y de Lepiane. Además sigue complicada la curva de tránsito pesado de General Paz porque se produjo un incidente donde un camión perdió la carga que transportaba, todo esto en sentido hacia Capital Federal. Está cerrada la curva de tránsito pesado y están trabajando en la limpieza de la traza. Además hay demoras en Panamericana desde Florida para ingresar a la Capital Federal y en estos momentos la línea de SubTV opera con demoras porque está con una medida de fuerza gremial, Paulino. ¿Cuál? ¿La línea B? La B, la de color rojo, la que salen los Incas. Sí, ayer estuvo con demoras y hoy también. Segundo día consecutivo de operar con demoras y el día anterior había estado con los molinetes liberados en la Croce. ¿Es por el asbesto? Es por el asbesto, Paulino, exactamente. Están reclamando por toda esa situación de que las formaciones no deben estar circulando, además de que piden por reincorporación de una trabajadora. Se le agrega un contexto adicional, más gremial. Abrazo, beso, Romy, gracias, impecable. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Hablemos un poquito de la Copa del Mundo. Argentina cerró la preparación. Sí, es cierto, lo hizo con victoria 3-0 entonces frente a Islandia, un partido en el cual es cierto, goleó, quizás cerraba el primer tiempo un poco más tranquilo y demás, pero bueno, son los últimos compromisos y la realidad es que sirve más para ver las alternativas con las cuales cuenta Lionel Scaloni. Importante destacar la presencia de Nico Paz desde el arranque junto al Flaco López en la delantera que armaba Scaloni para esta noche y también los minutos que tuvo Messi, ¿no? 20 minutos allí en el campo de juego, fue impresionante, no solamente sus compañeros, sino también todo el mundo allí en Alabama, destacando un poco lo que tenía que ver con la participación del capitán de la selección argentina, que habló después del partido. Lo escuchamos. Y lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga duda que vamos a dejar todo como lo venimos haciendo durante todo este tiempo, como lo hicimos siempre que me tocó estar a mí en la selección. A veces se da, a veces no, tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos y la verdad que es difícil y cada vez cuesta más, pero bueno, nos acostumbramos a eso, nosotros acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no porque es fútbol, pero que no tenga duda que le va a costar a los rivales ganarnos porque es una selección muy, muy competitiva. Valentín Barco, Lionel Messi, Thiago Almada, los tres que hicieron los goles. También hablar que Lionel Scaloni ratificó a Paredes, que creo que era una de las dudas. Muchos estaban diciendo que si por Paredes si llegaba entero o no. Sí, claro. Sobre todo que si Paredes no estaba al 100%, era uno de los que salía de la lista, claro, ¿no? Correcto. Bueno, finalmente dijo Scaloni, no, él va a estar con nosotros y que Agustín Yay es quien se proyecta entonces para reemplazar a Leo Valerdi. Es un jugador además que le da la posibilidad Claro, que le da la posibilidad de estar en diferentes posiciones para manejarlo y dijo que se va a tomar un día más, o sea que no lo va a resolver hoy miércoles, que era cuando lo esperábamos, sino que quizás se tome un día más para resolver ese tema. Lionel Messi, que con el gol de ayer superó, bueno, ya lo había superado, pero sigue estando adelante de La Bruna como el jugador más veterano con la selección argentina en marcar con sus 38 años mejor y 11 meses. A todo esto, Juli, hay una advertencia de YPF, una confirmación. Sí. YPF les avisó a los proveedores que va a dejar de producir insumos para la industria. Sí, fíjate que hay datos de YPF que no sabemos o no supimos hasta, Horacio Marín. Sí. Él se está desprendiendo de todos los negocios de la compañía que no son el core business. ¿Cuál es el core business? Petróleo y gas.
todo lo que le excede a eso para él es esfuerzo tirado a la basura. Bueno, por eso Profértil y Metrogas, ¿no? Exacto, Profértil, Metrogas. Por otro lado, todos los pozos maduros de petróleo que vos mencionás siempre en el sur. ¿Por qué? Porque dice, yo ahora me estoy concentrando en el shale, me está dando mucho resultado, todo lo que me genera gasto lo saco, Correcto. se lo vendo a terceros que lo siguen explotando y yo me concentro en lo que tengo que hacer, que es hacer crecer la compañía. Áreas maduros en Mendoza, Cerro Dragón, por caso, en Chubut. Tienen áreas de, por ejemplo, fabricación de lubricantes que están viendo qué hacer, pero también tienen áreas de fabricación de insumos, como por ejemplo detergentes para uso industrial. Este es uno de los ejemplos que te pongo, pero hay muchos productos que hacía o fabricaba YPF en la Argentina y le acaba de informar a todos los proveedores, a todos los contratos que tiene, a todas sus empresas que le compran, que no lo va a hacer más y lo va a importar, no es que no los va a proveer. A todo esto, cuando haces doble clic en quienes compran, te encontrás con empresas de la talla de Unilever o de Procter & Gamble que con esos insumos producen sus propios detergentes para lavar la ropa, para generar detergente para lavar los platos, entre otros jabones, líquidos, etcétera. Entonces, ahora es probable que haya compañías que hagan la importación de forma directa, que no le compren a YPF. Y para YPF sería la solución a un problema. ¿Por qué? Porque tiene una unidad de negocios que mantener, que no tiene ganas de hacerlo, pero que no puede dejar a la industria doméstica sin la provisión de estos insumos. Entonces es una discusión interna que está tratando de sanear la compañía para que los accionistas que están invirtiendo, sobre todo los domésticos, no tanto los que vienen del exterior, que se enteraron ahora que hay una YPF, tengan regalías de la compañía que va creciendo de a poco con inversiones genuinas. De hecho, ayer Marina aseguró que YPF será una de las 20 petroleras más grandes del mundo para el 2030. O sea que va, en lugar de la diversificación, a la concentración. A la concentración de la actividad. Porque ellos van a estar hidrocarburo. Claro, exacto, hidrocarburo y por ahí energías renovables que va a tener todo lo que sea energía. Bueno, en este YPF caso, Luz, por ejemplo. Claro, exactamente. Con los parques eólicos. Eso no lo va a vender. Que de hecho tiene 3 o Sí. 4, creo. Uno de ellos en azul, Sí. otro en Olavarría. La unidad de biocombustibles tampoco la va a Tampoco. vender, porque se concentra en energía. Todo lo que tenga que ver con energía, YPF lo lleva adelante. Lo que es adicional lo va a tratar de evitar. Sí va a mantener el negocio de venta de productos que están asociados a las estaciones de servicio, porque es un negocio que para ellos es rentable. Que está haciendo alianzas con todo el mundo, ¿no? Exacto. Cabrales para el café, después hay otras alianzas con otras empresas. Sí. Está abriendo estaciones especiales con otras marcas. Ahora aparentemente hay marcas que quieren participar de YPF por la capilaridad que tiene a nivel país. Tienen Claro, estaciones en correcto, todas las provincias correcto. de la Argentina. Es como una especie de panconación, digamos. Claro, vale la pena exacto. decir. Bueno, ¿de qué hablamos en un ratito, Charlie? Y la fábrica de chocolate. Fábrica de chocolate. Sí, ayer me invitó Agustín a ver la función de prensa. Radagás. Agustín, soy Rada, sí. Sí, Rada, un Instagram. abrazo. Así, un beso grande. Te mando un saludo siempre. Otro de Bahía Blanca. Otro bahiense. Ese es ¿sí? el querido. Sí, es bahiense. No sabía. Después Mirá. estás vos, el Después echado. estoy yo, Está bien. sí, Ok, pará. vale. Vamos a hablar de Charlie. y de Sí, la fábrica. súper ¿Te gustó, lindo. en principio? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, muy, un muy ratito lindo. vamos a meternos de lleno ahí, ¿te Sí, parece? dale. Porque está Jaime Persic, Jimmy Persic, que es ex ministro de Educación de la Nación y, por cierto, el actual rector de la Universidad de Hurlingham, Universidad Nacional de Hurlingham, una de las más jóvenes, si no la más joven de la Argentina. Persic, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez, Julieta Tarris lo saludan. ¿Cómo anda? Buena mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por llamar. Bueno, ¿habemos fumata de la pipa de la paz? ¿Hay acuerdo con el gobierno o no? Bueno, hay acuerdo en una parte y no hay acuerdo en otra. A ver cómo sería. En lo que no hay acuerdo, continúa una demanda judicial que tiene fallos en primera y segunda instancia. Y en lo que hay acuerdo es en una mejora salarial que el gobierno y los gremios docentes y no docentes acuerdan, una mejora en las becas de grano, una mejora en los gastos de funcionamiento de las universidades, un aumento de la garantía salarial para los profesores que cobran menos. En eso hay acuerdo como estación intermedia a una demanda que en la justicia continúa. Y hay acuerdos también en hospitales universitarios y en becas Manuel Belgrano, ¿verdad? Sí. Y hay un acuerdo de un incremento de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios. Sí. O sea, 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios, reconocimiento del gobierno entonces de que la plata que enviaba no alcanzaba. Becas Manuel Belgrano y becas... Un aumento del 50%. En becas. Una comisión para pensar y ver cómo se mejoran las becas Progresar. Becas Progresar son de ¿cuánto hoy? Hoy están congeladas hace casi un año, desde agosto del año pasado, en 35.000 pesos.
¿Y ahí aumentan a cuánto? No, esas no aumentan, esas lo que hay es una comisión para ver cómo se mejoran esas becas. ¿Y las quién becas Belgrano aumentan un 50%. ¿Y las becas Belgrano quiénes las cobran y cuánto pasan Las a ser? cobran, son carreras estratégicas, son para carreras estratégicas vinculadas a encadenamientos productivos diversos, metalmecánica, shale y gas, alimentos, informática, robótica, electricidad. No escuché bien. Robótica, digo, también, supongo. Por ejemplo, informática, programación, robótica, sí, agronomía, viverismo, veterinaria, bueno, carreras que en el gobierno anterior se habían definido como estratégicas, esas mejoran, aumentan un 50%. Y la primer cuenta en esta primer parte, porque de implementación de la ley de financiamiento es la recuperación de todo lo perdido en 2025, la recuperación de todo lo perdido en 2026, 7 puntos de lo perdido en 2024 y acuerdo para convocar a paritarias a los gremios cada 3 meses, en referencia, claro, al IPC que da el INDEC y además en esa comisión técnica seguir discutiendo cómo se recupera lo restante del 2024, que son 17,4 puntos que quedan todavía sin resolver, ¿no? Insisto, las becas Belgrano tienen un monto, las Progresar de 35.000 pesos. ¿Las Belgrano cuánto? Sí, las Belgrano creo están en 85.000 pesos. Está bien. Y estaban vinculadas a los salarios de los ayudantes a los alumnos asistentes, ayudantes de segunda. En otras universidades se llaman ayudantes diplomados. Bueno, ahora se mejoran en un 50%. Nos deben estar escuchando muchos con enorme expectativa, porque este es un acuerdo que se está alumbrando, que usted está dando detalles, que no está en la tapa de los diarios, pero que es muy relevante, que es un acuerdo, usted dice, parcial sobre algunos aspectos, lo que está judicializado sobre la ley de financiamiento universitario, que tiene ya fallos favorables en primera y segunda instancia, que está a resolver por parte de la Corte. Sobre eso no hay pronunciamiento, pero en gastos de funcionamiento a las universidades el gobierno les reconoce que les va a mandar más plata. ¿De cuánto habla allí? Sí, 20% más en los gastos de funcionamiento. Porque el argumento del gobierno hasta acá en el enfrentamiento, perdón, perecí por esto, era que la universidad malgastaba, que no habían hecho auditorías, que había gasto que era injustificado y que tenían que administrar mejor. Sin embargo, este acuerdo lo que libera es la perspectiva de lo que ustedes decían. La plata no alcanzaba, no fueron acompañando el nivel de recursos a los aumentos de costos para el mantenimiento de las universidades, o en su defecto para inclusive mejorar becas que habían quedado bastante retrasadas con la inflación. Sí, eso es así, y fundamentalmente lo que hay es una ley, ¿no? Y una ley que el Congreso votó 5 veces. Votó cuando votó la ley en diputados, en senadores, votó cuando rechazó el veto en diputados y senadores, y votó cuando votó el presupuesto que se quiso incluir, ¿se acuerdan? El capítulo 11, sí, que derogaba la ley, y se rechazó también, se votó el presupuesto y se rechazó eso. Entonces, lo que hay es una ley que hay que cumplirla. Aquí hay un acuerdo parcial y hay un acuerdo, y esto además también como posiciones, ¿no? La idea de que los salarios hay que discutirlo con los gremios, y eso sucede hoy, y que hacía falta incrementar recursos para poder hacer mínimamente, ¿no? Ni siquiera todo, mínimamente cosas que las universidades tienen, deben y hacen, ¿no? Jaime, según la información que tengo, el Ministerio de Economía tendría que autorizar una partida adicional que totalice los 800.000 millones de pesos para todo esto que vos estás explicando. En caso de que la Corte le dé la razón a las universidades, ¿eso adicionaría más recursos? Y claro, porque no sé si ustedes se acuerdan, la Oficina del Presupuesto había dicho que toda la ley tenía una incidencia de 2.800.000 pesos, y acá hay una primera inversión de 800.000 millones que repercute en aumento de casi el 25% de acá
y en octubre en los salarios de los docentes y los no docentes, de un aumento de la garantía para aquellos que cobran todavía menos. Entonces incluye un financiamiento al presupuesto universitario de casi 800.000 millones de pesos. El docente o no docente que nos está escuchando tiene que saber que cuánto le aumenta el salario en el transcurso del mes de junio. Cuando vaya a cobrar, ¿cuánto más va a cobrar? Bueno, si hoy se firma, ¿no? Todo esto... Claro. En la expectativa de que el acuerdo se suceder. firme hoy. Todo esto es un adelanto, un anticipo de toda una letra chica que está pulida, está pergeniada, pero que tiene que ser concretada hoy. Está acordado todo esto. Tiene que firmarse hoy a las 12 un primer acta y a las 13 la paritaria. Todos los trabajadores de las universidades tendrían que cobrar un 21,33% más en su salario y en su medio SAC, ¿no? En el aguinaldo, pero eso todo junto, 21,3 todo junto. Y después junio. 3% en octubre, creo. Sí. 21,3 incluye eso sobre los salarios de mayo. Esto además incluye un 3% sobre los salarios de septiembre, por tanto, como es acumulativo, da alrededor de un 25% en octubre, además de la paritaria que va a haber en septiembre, ¿no? Bueno, es un avance bastante importante, definitivamente, en todos los casos, digamos, a cuenta de lo que todavía la Corte debe fallar, que veremos cómo lo va a hacer, y si esto implica o no alguna modificación. En el compromiso también con ustedes está la idea de votar una ley universitaria diferente para el año que viene, incluida en el presupuesto, digamos, ¿no? ¿Esto es un poco lo que se habló? No hay un compromiso de eso. Lo que hay es el 15 de septiembre, como manda la Constitución y la ley de las leyes nacionales, el gobierno, el Ejecutivo, tiene que mandar un presupuesto al Congreso. Y bueno, esa es otra discusión, ¿no? Habrá que discutir ahí el presupuesto 20 del 2027, que tiene que incluir estos fondos. Y bueno, el trámite en la justicia determinará si incluye más porque se cumple la ley o la justicia no determinará. Y bueno, esto tiene que estar incluido en ese proyecto de presupuesto para el 2027. Pero sí, por último, aunque sea una pincelada, a cuenta de un diálogo más extenso en la próxima. Estamos hablando de computación cuántica, ¿te acuerdas? Sí. Dijimos que viene una revolución al respecto y que es muy superior a todo lo que hemos conocido ahora por el nivel de procesamiento de datos, la velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen una carrera de computación cuántica? No, nosotros tenemos una carrera de varias tecnicaturas que terminan en una licenciatura en informática. Tenemos programación, tenemos inteligencia artificial, tenemos diseño de redes, diseño y de videojuegos, y dentro de esas carreras hay, como tenemos un sistema de créditos en la universidad, hay materias que ofrecemos desde el año pasado de tecnologías cuánticas, y además trajimos la primera computadora compraron cuántica. La primera computadora cuántica del sistema universitario argentino. Sí, y la pusimos en red con 11 universidades, también con la CICO, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, con el INVAP, porque además para participar de esa revolución hay que formar técnicos, ingenieros, licenciados. Y bueno, y empezamos, el año pasado dimos los primeros cursos, este año estamos dando los segundos cursos, y en el mes de septiembre realizamos con 11 universidades nacionales la primera escuela internacional de invierno en Bariloche, de tecnologías cuánticas, y tratando de definir perfiles para nuestro país. El que hemos en principio en nuestra universidad definido es la programación cuántica, o sea, la parte de programación cuántica y la criptografía, ¿no? Que son dos temas que la Argentina está en condiciones de desarrollar, y bueno, hay que formar ingenieros, técnicos, matemáticos, para poder participar de algo que viene para el mundo y que nosotros no nos queremos quedar atrás, ¿no? Jaime Persic, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, gracias por esta delicadeza para con nosotros a esta hora de la mañana y por todos los anticipos, exministro de Educación de la Nación además. Un abrazo. Gracias, Paulino, gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Qué anticipo, ¿no? Sí. Concluyente de algo que se va a firmar a las 12 del mediodía y que va a tener un segundo correlato a la 1 si es que los gremios validan, con un aumento del 21,33%.
con 33%, perdón, en el salario del personal docente y no docente, un aumento de partidas por el orden de 800.000 millones de pesos para las universidades, 50.000 millones, entre otros, para los hospitales universitarios. Exactamente. Espera, y tengo el dato de la propuesta anterior. La propuesta que preveía la ley anterior, que fue la que generó el conflicto y finalmente se judicializó, proponía un aumento salarial en 3 tramos de 12,3%. Ahora lo llevamos casi a 25%, o sea, lo están llevando en esta negociación. Y otro dato importante, los gastos porque ahí era 36% el año pasado. Claro. Y ahora, 6 meses después, viene un aumento del 21,33%. Te quedas desfasado, que es lo que decía, en no menos de un 12 o 13%. Sí, pero eso se puede ir ajustando a medida que avance. El tema es que ahora tenés que destrabar el conflicto, tenés que dar todo lo que puedas. No, está perfecto. Lo que digo es que durante 6 meses cobraron 0. Claro. No, cobraron 0 aumentos, claro. Claro, 0 aumentos, con una inflación al 3. Sí. Con lo cual, definitivamente, hay muchos que dicen, este acuerdo no es válido. Estamos resignando 16 puntos. No estamos recomponiendo haberes, no estamos recomponiendo el 17,4 adicional para ensamblar con 2023. Es un tema, pero está muy bien. Pero es mejor esto que nada. Yo creo que es mejor esto que nada. Y después el otro dato es que se aumenta un 20% los gastos para el funcionamiento de las universidades, que incluye infraestructura. Y eso no es menor porque hay facultades, sobre todo de la UBA y de las universidades más masivas, que tienen los edificios deterioradísimos. Sí, de hecho el gobierno porteño está haciendo obras en las escuelas. El Otto Kraus lo puso por caso otra vez en valor, hizo distintas obras. Creo que ayer estuvo el jefe de gobierno. La ciudad también tenía un deterioro, se está intentando salvar. Bueno, 8:54 de la mañana, hemos contado todo un anticipo del día, no menor. Háganle un recuadrito de lo que todavía no está ni en los portales ni en los diarios. Pero se va a conocer este mediodía y se va a firmar. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. La batería es William. Mi batería es William. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Turismo City, paga menos por viajar. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. 97.9 Now. Ahora, pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel, ¿cómo viene este miércoles que tenemos por delante? ¿Qué tal, Paulino? Bueno, viene con mucha nubosidad, viene con leve ascenso de temperatura con respecto a ayer, la máxima va a rondar unos 15 grados, y también viene con algún chaparroncito, alguna lluvia aislada en la tarde o noche, así que muy poquitito, si puede caer es muy poquitito, así que no va a haber precipitaciones muy importantes. Okay. Lo que sí, hay varias alertas en el país. El principal para esta jornada, bueno, por un lado, durante el transcurso de esta mañana, por nevadas en todo lo que es zona cordillerana de Mendoza y de San Juan, eso es importante resaltar, y después por viento en sur de Chubut y gran parte de Santa Cruz. También hay alerta por nevadas en Tierra del Fuego. Y como contaba en la primera intervención, bueno, vamos a tener mañana un evento de nevadas más importante, lluvia y nevadas en la parte alta en todo lo que es el noroeste patagónico. Se espera con muchas ansias esta lluvia y nieve porque venimos de un mayo realmente muy seco y el año pasado había sido muy seco también en el invierno, así que se espera con muchas ganas. Más que alerta es
están todos con los brazos abiertos esperando que nieve, ¿eh? Así que eso es una buena noticia, pero bueno, hay alerta para circular y demás. En tanto, en Capital Federal va a llegar aire frío el fin de semana, ¿eh? Esto para Paula, para que esté preparada para festejar su cumpleaños, porque sí, feliz cumpleaños. Te mandamos un paraguas de regalo. Claro. Una dosis de aire fresquito el día sábado. Sí, es un regalo con moño. Justo. En la antesala del invierno al caer. Ahora está atravesando un momento, parece Kate Winslet en Titanic, Paula. Está con hipotermia. Está con el café, aferrada a la taza, así. 2 cafés. Abrazada. Sí. Bueno. Es la puerta de Titanic, agarrada ahí. Sí. Escuchó una cosa, dale, pará. ¿Y el norte del país cómo va a estar? Bueno, el norte del país, mira, hay algunas precipitaciones estimadas para el noroeste, Tucumán, Salta, Jujuy, en las próximas horas. Igual contábamos hoy que el ranking de temperaturas está centrado, prácticamente estamos entre las dos temperaturas, entre Puerto Iguazú 16 grados y La Quiaca, que es el único lugar que está bajo cero en este momento, según el ranking, 1,8 bajo cero se mantiene. Mamita. Así que estamos ahí, todos adentro de ese ranking de temperaturas. Y bueno, lo último es que los próximos días, si bien hoy está todavía algo inestable, bueno, mañana y pasado levanta la temperatura en Capital, va a salir el sol, así que vamos a tener un poquitito de alivio en los próximos días, sobre todo alivio respecto a la humedad. Abrazo enorme, gracias Ezequiel. Hasta luego. Placer. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Sabes qué cobertura médica eligen las principales empresas del país para cuidar la salud de sus colaboradores? Eligen William Hope. Now y William Hope estuvieron en Idea Management 2026. Mirá. Una empresa que se mueve rápido, el estrés. ¿Cómo se ayuda a las empresas socias a que marquen ese ritmo sin descuidar el bienestar integral del empleado? Mira, nuestro principal objetivo es cuidar al afiliado. La gente es lo que nosotros valoramos y a lo que apuntamos. Por eso siempre decimos que somos un partner importante para la gente de recursos humanos, porque muchas veces actuamos antes que la empresa lo sepa. ¿Cuáles son esas demandas justamente corporativas más fuertes que estás escuchando? Bueno, salud mental es algo que vos dijiste. Mira, que hoy está muy en boga y mucha gente lo está sufriendo. Bueno, ansiedad también, que puede ir también de la mano. Hablemos del impacto de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial en salud está haciendo estragos, ¿sí? Pero estragos en el buen sentido, me refiero. Me asusté. No. Sí, hay un antes y un después. Totalmente, en todo. Que el afiliado, la persona, interactúe con otra persona para hablar de lo que realmente le está pasando, eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. Gracias por traer esa mirada tan necesaria, ¿no? De la salud y el bienestar en esta edición de Idea Management 2026. Un placer. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, ayer fue un día bastante alumbrador en términos de algunas cuestiones que versan sobre el debate económico en la Argentina. Primero, por lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, pero luego también por lo que advirtió Ricardo Arriazu y lo que sostuvo Ricardo Arriazu en una cumbre de Camarco, que es la cámara que nuclea las empresas vinculadas a la construcción. En principio, por lo que dijo Arriazu, que es una obviedad en cuanto a que los planetas están alineados. Uno tiene la sensación de que los planetas están alineados. El gobierno tiene una férrea convicción. Actores económicos importantes en Argentina, todo el mundo coincide, es una oportunidad histórica. La ventana de oportunidad jamás fue tan importante como ahora. Ya de hecho hay datos que muestran que hay cosas que ya están, por caso los campos adicionales que la energía y eventualmente la minería le darán a la Argentina, ya está ocurriendo. De hecho, hubo tanto ingreso de dólares del campo como de la minería y la energía en los primeros meses de este año. Los planetas están alineados además en la idea de que Argentina es un país trascendente por lo que tiene, por las tierras raras que tiene en su territorio, por el potencial no explorado.
que el gobierno podrá decir fui uno de los impulsores más implacables, que además va a sacar del rezago a muchas jurisdicciones, muchas provincias que no tenían una mirada atenta en términos del ecosistema económico argentino, por ejemplo San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, con la proliferación de proyectos industriales en términos mineros, que hay que ver si finalmente son industriales, si tienen valor agregado, si tienen desarrollo de proveedores locales, todo lo cual está por verse, pero efectivamente en principio y per se hay un cambio de época extraordinario, con un gobierno que además apuntara a la inversión, que es un vector de crecimiento siempre infinitamente más sano que el consumo con anabólicos, que es el que la economía tuvo hasta 2023. Ahora, también es cierto que ayer el ministro Caputo, con mucho pragmatismo, admite volatilidad en la economía y que el salario sigue rezagado, muy importante. No es en consecuencia que todo lo que se publique es falso, que hay un ataque, una embestida de la prensa contra el programa económico. Es que hay hechos contundentes, concluyentes, reales, visibles, ostensibles, vivenciables. Dijo Ricardo Arriazu, además, nunca había un sistema en el que sobren divisas y falte empleo. Argentina siempre tuvo restricción de dólares. Siempre fue un enorme problema en todas las bibliotecas económicas. Hoy tiene divisa. Sobran, no, tampoco, pará. Pero van en la senda correcta. De hecho, el gobierno recogió el guante. Todo el 2025 le pidieron comprar reserva, comprar reserva, comprar reserva. No es prioridad, no es importante, es secundario. Bueno, el 1 de enero cambió la hoja de ruta, empezó a comprar, a aglutinar, a consolidar, porque además no solo se lo pedía el fondo, se lo estaba pidiendo el ecosistema financiero y los afines, los amigos, los que quieren que le vaya bien al gobierno. También dijo Arriazu algo muy importante: la destrucción avanza más rápido que la creación. Lo que está diciendo es que, cuidado, porque estamos frente a la perspectiva de que en el mundo hay un tema con el empleo futuro, por la IA, por el impacto de la tecnología, un montón de cosas, pero en la Argentina la destrucción particularmente está avanzando más rápido que la creación de puestos de trabajo, y eso puede afectar la sostenibilidad de la licencia social para con el programa económico del presidente. Y de hecho algo de eso se observó cuando ayer se dieron a conocer los datos de la industria y la construcción del INDEC respecto al mes de abril. Marzo había tenido un rebote, algunos se envalentonaron diciendo todo lo bueno está por venir, abril cayó. Y mayo está errático. Venta de motos abajo, venta de autos abajo. No está tan nítido ni tan claro de que la tendencia haya cambiado de manera determinante. Es verdad que abril no va a ser febrero, que tuvo una caída muy pronunciada del EMAI que sorprendió a propios y extraños. Pero naturalmente hay un efecto serrucho, de mínima. Hay una caída de cuánto, veremos. El dato lo vamos a tener pronto. Además, sin ancla fiscal, las provincias han vuelto a tener déficit, informe de la Fundación Mediterránea de ayer, y cerraron el 2025 con un rojo en un año electoral del 0,4% del Producto Bruto. Habían tenido un superávit las provincias consolidado promedio del 0,1 en 2024. Y eso es básicamente porque los ingresos crecieron por detrás del nivel de gastos. Los ingresos totales de las provincias cayeron 10,3% a valores constantes. Las erogaciones bajaron 9,4%, es decir, no es que hicieron o no hicieron el ajuste las provincias, también lo hicieron. Y en muchos casos de manera drástica. También muchos redujeron impuestos. Muchos, Entre Ríos, Chaco, Mendoza con algunos casos, Corrientes. Muchos sacaron también la ciudad de Buenos Aires. Sellos, ingresos brutos, en muchas actividades, con reducciones de alícuotas, muchas veces forzadas incluso por los debates en las legislaturas de cada una de las jurisdicciones. No todas, pero un montón lo hicieron. Neuquén eliminó un montón de tasas, ciudad capital. Y también la provincia hizo una reducción de impuestos, se lo permite básicamente lo que cobran por regalías, que ya explica más de 2 de cada 3 pesos de la recaudación que tiene la provincia de Neuquén. Que 85% de lo que gasta es por cuenta y orden de lo que recauda. Es una de las provincias que está empezando a tener autonomía, casi como la ciudad de Buenos Aires. Cosa que no ocurría, y eso se explica por el fenómeno naturalmente de la expansión del oil and gas. Ahora, la actividad industrial cayó 2,8 interanual en abril, novena baja en los últimos 10 meses, 2,4 la caída acumulada del primer cuatrimestre, 7 de las 9 ramas industriales registraron retrocesos, hubo fuertes caídas en textiles, maquinaria, metalúrgica y automotrices. Construcción, mientras tanto, también volvió a caer. Y tuvo en abril su peor retroceso en más de un año en términos mensuales. Cayó 4% respecto a marzo, 2,8% respecto a abril del año pasado. Cuando uno ve
además, en lo que el INDEC da a conocer sobre lo que dicen los empresarios del sector, 75% considera que la actividad no variará durante el periodo mayo-julio, mientras que el 15% espera una caída y apenas el 9,4% prevé una mejora. O sea que las expectativas no son mejores. La foto no es buena, la película tampoco, y a futuro la expectativa no parece tener ningún cambio. De allí que la advertencia de Arriazu, está bien, era el ámbito, era la cámara que nuclea a las empresas de construcción. Respecto a que efectivamente hay que tener un plan para reactivar la construcción, empezó a calar bastante más hondo, ya no solo en la oposición, sino también en los propios. De hecho, Caputo empezó a hablar del auge de la obra pública, que en realidad es público-privado, con las concesiones de los kilómetros de rutas que están concesionadas a partir de julio-agosto. Por entonces quiere decir que hay una incidencia. Macri dice, el superávit fiscal, así como está planteado, es un superávit fiscal o un equilibrio fiscal de mala calidad, porque no se invierte en infraestructura. Y eso es insostenible en el tiempo. O sea, entró el debate sobre la infraestructura en Argentina. Enhorabuena. También quiere decir que hay un salto cualitativo en las discusiones. Por cierto, hay cosas que ya no discutimos. Pero esta discusión me parece muy relevante. Porque además, por último, en la construcción, cuando crece la construcción y crece el empleo en la construcción, lo primero que se incorpora es mano de obra de baja calificación muchas veces. Y esa incorporación de esa mano de obra de baja calificación implica el salto por arriba de la línea de la pobreza, por arriba de la línea de indigencia, que de lo contrario, si no se tiene, se cae en esa vulnerabilidad. Solo cosas, aspectos de esta diversa agenda argentina, de esta economía en distintas velocidades, que tiene algunos consensos, que empieza a gritar por otros, y que va a tener un debate muy intenso en términos electorales, entiendo, el año próximo. Quizás sobre la base de puntos de partida, al menos, menos nocivos de los que teníamos antes.
día se define. Ahora, ¿dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Hablemos un poquito de la selección, Paula. De la selección, bueno, contar que se van a trasladar entonces a Kansas, en donde va a ser el campamento base y donde se viene preparando la selección argentina, ya para lo que tiene que ver con ese debut entonces frente a Argelia. Recordar que 3 jugadores no han tenido actividad, hablamos del Dibu Martínez, de Julián Álvarez y también de Leandro Paredes. Ojo que Guido Rodríguez es otro también de los que parece, ¿no?, irse ganando un lugar en este grupo. Nico Paz era una de las dudas justamente que tenía Lionel Scaloni por el tema de cómo llegaba, el golpe en la rodilla y demás, y fue uno de los jugadores que recién iniciaba toda esta concentración. Bueno, había tenido un trabajo de recuperación bien particular. Ayer fue inicialista junto al Flaco López y así declaraba entonces el hombre, por ahora, del cómo. Vamos a ver qué pasa con él y su futuro en Europa. A ver, en la parte, bueno, por ahí psicológica, mental, es la misma ilusión, la misma presión, las mismas ganas, un poquito más de experiencia, ¿verdad? Pero a nivel mental nacimos para competir, nos enseñaron eso, nos educaron así que tenemos la misma ilusión, la misma gana que hace 3 años y medio. Ahí hablaba Rodrigo de Paul acerca, bueno, de esto, ¿no?, de la competencia que van teniendo. De Paul, que ingresó en el segundo tiempo. Es importante mencionar esto. En el segundo tiempo Scaloni hace cambios, le da minutos a los habituales titulares de esa mitad de la cancha y claramente el equipo iba a mejorar, fue mucho más profundo, etcétera, cosa que no había cerrado así el primer tiempo, ¿no? La palabra de Nico Paz, lo escuchamos ahora sí. No, sí, igual estaba tranquilo porque sabía que no era grave. Además vi muchas mentiras, vi mucha gente que estaban hablando cosas de la lesión que no era. Desde el primer momento sabía que no era nada grave, tenía que ir día a día y ahora mismo ya estoy recuperado. Bueno, es otra de las alternativas entonces que van a surgir para Lionel Scaloni. Todo preparado, recuerden, base en Kansas, y ya en los próximos días la otra noticia que seguramente nos deje el entrenador de la selección argentina es el reemplazo entonces de Leo Valverde. Mientras tanto, Tregar está analizando la compra de activos de la fabricante de yogures y postres Sancor, Jocks, Jimmy. ¿Qué tal? Tregar, sí, que se quiere expandir en el mercado doméstico, es una empresa familiar, vale la pena decir, del interior y que ha crecido mucho. Sí, creo que es de Santa Fe. Santa Fe, sí, efectivamente. Bueno, pues está en los diarios esta mañana, me parece dato no menor. La que sí no está llegando a un acuerdo, efectivamente, es, entre otros, Granja Tres Arroyos. Sí, la de pollos. La de Granja pollos, Tres Arroyos. en Concepción del Uruguay. Esa compañía en Entre Ríos ha tenido problemas, creo que en los últimos 20 años ha tenido problemas de management. Entonces, te agarra una situación económica, macroeconómica como la actual, y si no estás bien parado, claramente te destruye. Sí, está en una situación límite, 950 empleados, no hay acuerdo, ahí quedó para más adelante probablemente algún tipo de solución. Mientras tanto, en la reforma laboral, el primer banco de horas de la Argentina, leí ayer en el Cronista, sería para los 600 empleados de Mirgor. Sí, en realidad podría ser Mirgor la segunda, hay una primera que es de autopartes, que puede proveer a Mirgor, no lo sé, la escribió Natalia Donata en Infobae. Dice que fue el caso testigo que está utilizando incluso la Secretaría de Trabajo para mostrar cómo estaría funcionando, y el gremio firmó, dijo, o sea, nos conviene. ¿El ESMATA sería en ese caso? Sí, es en realidad, yo te digo ya cuál es la... proveedor automotriz, quizás sea ESMATA, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, ¿quién sería el gremio? El gremio, claro. El que avalía. Viste que hasta acá siempre se tomaba el gremio de la construcción, Wokra, por Gerardo Martínez, los acuerdos que había hecho con los seguros de desempleo, entre comillas. Sí. Me parece que es, acá está, que es interesante. Dice, una empresa firmó el primer acuerdo de banco de horas. ¿Cómo va a funcionar? La empresa se llama Untec, probablemente le dé servicios a Mirgor. Es una empresa independiente que hasta ahora fabricaba partes y partes de electrónica y autopartes para autos. Dice que en el sector decían que el autoportista, o sea, en este caso esta empresa que firmó, tenía en los últimos 6-8 meses unos 8.000 puestos de trabajo menos, justamente porque no podían cubrir todos los turnos y no podía ser flexible sus contratos de trabajo. Con esta firma está reduciendo la cantidad de personas que tienen que salir de ese mercado que la empresa va a necesitar en otros turnos, y de esta manera funciona. Dice, se acordó un banco de horas de 200 horas por 12 meses con la posibilidad de prorrogarlos si es necesario con la mejora. Interesante, ¿eh? Vamos a hablar mucho de estos temas, mucho de estos temas. Que de a poco se va implementando. Y de a poco se va a ir implementando, exactamente. Bueno, es confirmado que
Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Ayer hubo un allanamiento bastante múltiple en distintos lugares de Rosario, Villa Gobernador Galvez, Alvear, todo esto en la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes terminaron detenidos? 3 policías, que secuestraron medio kilo de cocaína, dinero y armas. O sea, los policías hacían de narcotraficante. Sí. ¿A vos te También sorprende? un civil. No digo que no. sean todos, pero No, debe claro. haber siempre alguno que... Hubo una investigación por un delito de 2025 que terminó derivando en estos allanamientos y en el medio aparecieron 3 policías involucrados más un civil con cocaína en su poder, dinero, armas. Todo esto sucedió, insisto, en el día de ayer. Y hay una estadística en la provincia de Córdoba, de lo que siempre habla Romina Wiener cada mañana, pero con 41 muertos por choques, mayo se convirtió en el peor mes del 2026 en la provincia de Córdoba. El sábado fue el peor día, hubo 4 personas atropelladas, 4 muertos por accidentes de tránsito. 41 muertos en el mes de mayo en Córdoba, solo en una provincia por accidentes de tránsito. La mayoría peatones y motos. Amén de algunos vehículos que también, por los impactos en las rutas, produjeron deceso de los conductores. ¿Cómo están los mercados a esta hora, Juli? Bien, Asia en este momento cerró, ya sabemos que cerró a la mañana temprano, todo en colorado. Hoy es un mal día para Asia, a pesar de que tuvo recuperaciones ayer de muchos puntos, teniendo en cuenta que había tenido una caída abrupta. Europa, todo en colorado. ¿Por qué? Porque están sufriendo las consecuencias y los embates de la guerra en Medio Oriente y la escasez de combustibles. Pero en América tenemos a un Estados Unidos en el sector tecnológico y de la inteligencia artificial, que hace bajar los índices con una baja pronunciada. Hoy miramos las acciones principales y están todas en rojo en el pre-market. El S&P 500 y el Nasdaq están a la baja. Pero fíjense el dato, las industriales suben porque el Dow Jones, que tiene a las principales compañías industriales, son 30, y el Russell 2000, que son las pymes que proveen a las industriales, tenés a los dos en suba. Hoy la volatilidad sube 10 puntos, justamente porque sabemos que la guerra como que se revive, baja el dólar otra vez, y tenemos buenas noticias para el sur de América, porque el Bovespa y el Merval están arrancando el día con subas. El día de ayer, en la Bolsa de Buenos Aires tuvimos récord en acciones del panel general, tanto en pesos como en dólares. O sea, todo verde terminó, la mayoría por lo pronto. Todas en subas, todas en verde. Hoy estamos arrancando 1,2%, 1,3% arriba en el pre-market. Así que Argentina estaría, si querés, desacoplada del mercado internacional, pero en este sentido en una buena posición, mejorando. Me parece muy bien. Hoy se cumple un año de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Todavía no pudo la justicia incautar nada, hay apelaciones, todavía falta la corte, etcétera. Pero a un año de la condena que la puso en prisión domiciliaria allí en San José 1111 con tobillera electrónica, efectivamente se expresan distintos sectores de la política. Apareció un posteo largo, extenso de Axel Kicillof, que no quiso quedar despegado de la situación. Y habla a un año de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera. Bastante sintomático, pero está claro algo. No tiene la hegemonía, el peso específico, el poder, tampoco el dedo que supo ostentar. Y hay mucho de pasado, poco de futuro. Mucho de espejo retrovisor, naturalmente, y poco de parabrisa en la figura y en torno a la figura de la expresidenta. 9:23. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, Juanjito, hablamos un poquito de lo que fuiste a ver ayer. Contanos. El Gran Agustín. El Gran Agustín Radagast y todo eso. Dale. Así es. Muy interesante, digo, me parece una buena propuesta familiar para que vayan. Te propongo que vayas con Mía también a verlo. Sí. Y para los grandes también, porque al ser una película que ya empezó en el 71, que tiene tantos años y la historia es tan linda, creo que todos sabemos de qué se trata. Es la historia de un nene muy pobre que encuentra un vale en el chocolate y a partir de ahí puede participar de algo que no podría participar de otra manera. Charlie, la fábrica de chocolate, de eso estamos hablando. La fábrica correcto. de chocolate. Así que les propongo a todos que se acerquen al Gran Rex, que va a ser durante vacaciones de invierno. Los horarios de las funciones son de miércoles a domingo a las 20 y en vacaciones de invierno se van a agregar 2 horarios, a las 15 y a las 17. Así que Sí, está bueno, es un planazo. Es un planazo, sí. ¿Qué dura? ¿1 hora y media, 2 horas? Más o menos 2 horas. Va muy rápido. Una puesta en escena espectacular. Espectacular porque es vertiginosa.
hasta sentís olor a chocolate. Perdón, digo, y acorde a los tiempos, vos necesitas la hiperestimulación de las redes, te lleva a que vos tenés que tener mucha actividad siempre, Por tenés supuesto. que estar estimulado, no puede haber demasiado, demoran las cosas, todo tiene que ser rápido. Deben ser, no tengo la ficha técnica, deben ser 12 canciones, bailarines, los nenes, es todo funciona muy bien, muy interesante. Charlie y la fábrica de chocolate. Así que los invito a que vayan al Gran Rex a verlo. Ahí a mi amigo Agustín, que la rompe toda, con mucho histrionismo, como siempre, que no para. Qué momento extraordinario está Agustín. Sí, es el mejor momento de su carrera. Creo que esta es la mejor hora que hizo. Mirá ¿Su mejor versión, entendés vos? Mirá que lo conoces, ¿eh? Sí, me parece que sí. Me encanta. Debe ser por además porque va creciendo artísticamente y los años y todo. Y una recopilación, quiero decir que estos son datos importantes también. Charlie y la fábrica de chocolate nació en 1964. La escribió Roald Dahl, que es un inglés, un británico, ya falleció en los 90 si no me equivoco, y él de chico trabajó en Cadbury. ¿En serio? Y probaba chocolates. Claro, Muy bien. Y hay una historia, una entrevista que yo leí en algún momento que recuerdo así al pasar, donde él cuenta ese origen y por qué él lo linkeó con su obra más trascendente, probablemente para el mundo. Sí. De hecho, hace que nosotros estemos hablando de él. Naturalmente. Sí, él quería crear un chocolate, dicen, que durara para siempre, digamos. Que uno lo coma y siempre. Bueno, esta historia duró para siempre. Sí, así que. O por lo pronto es un clásico. Así fue lo de Charlie. Si quiere alguien ver la película para saber de qué estamos hablando, la de 1971, la de Jane Wilder, que es el clásico, la primera, la pueden ver por Apple TV, hay que pagar, creo que sale 5.000 pesos, no es tan cara. En 2005 fue la de Tim Burton, la de Johnny Depp, que es la más conocida. Espectacular, porque la verdad que Johnny Depp tiene esto que es... Ya tiene 21 años eso, mamita, como pasa el tiempo, ¿eh? La de También 2005, esa está en Prime Video, y si no, la de Wonka, la de 2023, que es la última, si quieren ver que está en Netflix. A mí no me gusta tanto esa, pero es una cuestión personal, está buenísima también, está en Netflix. Correcto. ¿Sí? Bueno. Así que acérquense a ver Charlie y la fábrica de chocolate, y muy lindo en el Gran Rex estaba toda la publicidad de la radio, de Now, así que me sentí muy orgulloso. Me encontré con él en los pasillos del... también fue. Era una maratón eso, claro, una cantidad de gente. Corre maratón. Así que me encontré con él ahí, la saludé. 9:26 ya en la mañana. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Por esta hora se confirma, va a dar mucho que hablar. Yo creo que es un tema que implosiona en el arranque de la Copa del Mundo. Todo el mundo suponía que cosas como esta iban a ocurrir con el arranque de la Copa del Mundo. Dimos cuenta de que la declaración jurada de Adorni iba a estar al caer. Ayer habíamos especulado con que quizás con el viaje por el presidente a Córdoba, que finalmente no se realizó, no se va a realizar, se pospuso en los ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Argentina, podía llegar la declaración jurada de Adorni antes. Bueno, no hay declaración jurada todavía, pero sí confirma Adorni que él y su esposa decidieron acogerse al régimen de inocencia fiscal. Dicen que no van a declarar dólares. Ingresaron al régimen simplificado de ganancias, tanto él, insisto, como Bettina Angeletti, y eso consta en los registros de Arca. Aparentemente no habrá notificación de fondos debajo del colchón, aparentemente. Pero eventualmente acá hay algo que hace ruido. Lo que no voy a entender es cómo desde Arca filtran quién se acoge o no a una ley que el gobierno intenta promocionar, que es la ley de inocencia fiscal, que es casi un blanqueo permanente, que te permite no solo una declaración simplificada, sino eventualmente llevar plata al banco sin que nadie te pregunte de dónde la sacaste, que busque impulsar que la gente deje el dólar en el colchón y lo ponga en el sistema financiero, o lo ponga a producir, o compre activos, aunque no estén en su patrimonio. ¿Se entiende? Es un colador. Ya no la frontera. Arca. Uno lo entiende en la lógica de la interna política. Es un área cercana a Santiago Caputo. El involucrado es el jefe de gabinete, que es la espada de Karina Milei, que está endeble, que está en la cuerda floja, que no puede hacer casi conferencia de prensa, que dejó de ser un activo político, que por delante no hay una carrera política, lo que hay es una supervivencia. Dejó de ser el que explica al gobierno para el gobierno pasar a explicarlo a él.
Pero así todo me llama mucho la atención. ¿Está María Eugenia Vidal ya en línea? Perdón. María Eugenia Vidal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez la saludan. Buen día, ¿cómo estás, Paulino? Buen día. Tanto tiempo. ¿Primera impresión de esto que irrumpe en escena esta mañana? La verdad que me gustaría tener un poco más de información, ¿no? La ley de inocencia fiscal es una ley vigente, con lo cual cualquiera puede acogerse. En su momento hubo un debate, yo creo que los funcionarios públicos y sus familiares, como en el caso de los blanqueos anteriores, todas las leyes de blanqueo previo excluían a los funcionarios públicos y a los familiares. En el caso de inocencia fiscal no están excluidos, así que es legal, eso es lo que puedo decir. Después habrá que ver si es ético, los montos. Igual la ley de inocencia fiscal establece montos. Creo que el monto máximo es $100.000. Si no recuerdo bien, puesto que me equivoque, porque ya es un tiempo de la ley, pero hay montos máximos para declarar o para acogerse al régimen. Bueno, en cualquiera de los casos significa que está encontrando la manera para poder explicar blanco y negro, ¿no? Bueno, tiene una presentación de declaración jurada pendiente. Más allá de que la fecha jurídicamente no está vencida, hay una expectativa de la sociedad de que dé explicaciones desde hace más de 2 meses. La saco de esto. ¿Cómo se para usted frente a lo que está ocurriendo en la Argentina? Porque si uno mira el proceso de reformas económicas, la instrumentación, quienes están incluso integrando parte del gabinete del presidente, como Santilli como ministro del Interior, Luis Caputo ministro de Economía, tendería a pensar que el PRO tiene más afinidad que cualquier otro segmento de la política. Sin embargo, usted marcó algunas diferencias ya de hace un tiempo, pero ahora se la nota como más dura, también al PRO más equidistante, y quizás con un Macri empoderado tratando de reconstruir el PRO. ¿Todo eso es fruto de tratar de poner en valor un partido para una eventual negociación desde mejores condiciones el año que viene o con un proyecto real alternativo? Creo que a veces es difícil de entender, Mauricio lo ha dicho muchas veces, y no solo Mauricio, muchos dirigentes del PRO lo hemos dicho. El compromiso del PRO fue siempre con el cambio. Nosotros propusimos una alternativa de cambio en el 23, la gente eligió otra alternativa de cambio, y nosotros en todo aquello que creíamos que había que acompañar, y eso se tradujo en el apoyo que le dimos en el Congreso al presidente en todas las leyes de cambio económico. Ahí el PRO estuvo siempre firme porque creíamos que la Argentina del 200% de inflación, del populismo, del kirchnerismo, había que dejarla atrás. Y lo vamos a seguir haciendo. Si mañana, y de hecho hay un proyecto ya presentado al gobierno del Super RI, que nuestro bloque seguramente va a acompañar, todo lo que tiene que ver con una Argentina que baje impuestos, con una Argentina que deje atrás la inflación, con una Argentina que tenga equilibrio fiscal, porque es lo que planteamos siempre, entonces sería incoherente de nuestra parte no acompañarlo. Ahora, de la misma manera que estamos comprometidos con ese cambio económico, cuando hay cosas con las que no estamos de acuerdo, callarnos o no ser críticos es ser cómplice de que ese cambio no triunfe, porque acá lo importante no es quién es el presidente el año que viene. Acá lo importante es si la Argentina cambia de verdad o no. Así que el PRO no es ni oficialista cuando acompaña, ni tampoco es enemigo del gobierno cuando critica. No, nosotros no tenemos como referencia a Milei, tenemos como referencia que el cambio le vaya bien. Y eso supone decir en cada caso y apoyar en cada caso o no lo que corresponde. Si un funcionario público como Adorni no presenta su declaración jurada y no puede explicar de qué vive durante 2 meses, el PRO no se queda callado. Tiene que defender leyes difíciles en el Congreso para que haya equilibrio fiscal, el PRO acompaña. Y creo que para mí eso es bastante claro. Lo que pasa es que, bueno, a veces la política se lee y eso lo instaló el kirchnerismo, ¿no? En como estás conmigo o estás contra mí. Y la verdad que no se trata de conmigo o contra mí de los políticos, sino si estás con la gente o estás en contra de la gente. Bien, ayer Macri dijo ningún caudillo puede garantizar la estabilidad económica. ¿Se refería a Milei? No lo sé, es algo que tiene que contestar Mauricio, pero si hay algo que es cierto es que eso es verdad, ¿no? La Argentina necesita mostrarle al mundo
que su única alternativa de cambio no puede ser Milei. Porque el año que viene hay elecciones y si la única alternativa a Milei es Kicillof, seguramente muchos de los que quieren invertir en el país, muchos de los que quieren poner desde un negocio hasta venir de afuera a instalar una empresa, lo van a pensar, van a esperar a ver qué pasa con las elecciones. Y mientras tanto es tiempo de generación de puestos de trabajo que se pierde. Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme. Todo este cambio no es un cambio sin sacrificio. Y eso lo tenemos que honrar, ¿no? Y para eso lo que importa no es quién tiene el cargo, sino cómo le garantizamos a todos esos que necesitamos que vengan a la Argentina, que confíen en nosotros, que no depende de una sola persona y de un solo gobierno que las cosas correctas sucedan. Creo que seguramente lo dijo desde ese lugar, Mauricio. Necesitamos dos fuerzas racionales en la relevante, siempre es el kirchnerismo, siempre estamos amenazados con volver al pasado y tenemos que salir de ahí. María Eugenia, buenos días. Julieta Tarres te saluda, ¿cómo estás? Hola Julieta, buen día. Ayer el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que lo que está ocurriendo con el plan económico actual, según lo que él puede ver como vendedor de autos, así se definió, es que es la continuidad de lo que intentaron hacer en Cambiemos con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sin duda las bases de la macroeconomía eran las mismas que las nuestras y por eso hemos apoyado como hemos apoyado. Y ya hay sectores que están ganando y que están produciendo empleo y que están generando dólares. El caso de la energía, el caso de la minería, el caso del agro que ha tenido una buena cosecha. El caso de venta de autos, que aumentó la venta de autos, todo eso muestra que hay una economía que está empezando a hacer que algunos empiecen a ver buenos resultados. El desafío, el próximo paso del que habla Mauricio, es que no sean algunos, que sea una mayoría, que eso se traduzca en mejores salarios, que esos beneficios lleguen a la clase media, que la Argentina, sin importar dónde vivís, sea un lugar de progreso. Y para eso todavía hay que hacer más cosas. Hay que seguir bajando impuestos. Digo, bueno, me encanta que discutamos un discutamos un RI de la construcción, que es un sector que genera mucho trabajo y que de vuelta volvió a caer en el mes de abril. Discutamos cómo hacemos para que la industria también crezca. ¿Por qué? Porque son todos sectores que generan empleo. Discutamos cómo hacemos para que los que se quedan afuera y no tienen capacidades educativas porque no pudieron aprender un oficio, porque no pudieron ir a la universidad, porque no terminaron el secundario, cómo se insertan en este mercado laboral más competitivo, qué cambios de educación tenemos que hacer. Digo, me parece que todos esos debates todavía están pendientes, ¿no? Hicimos un buen primer paso con la macroeconomía, con el equilibrio fiscal, con bajar la inflación, pero todavía esos beneficios no alcanzan a la mayoría de los argentinos que siguen haciendo un enorme esfuerzo. Y usted es de la idea de que esa alternativa para que no sea Kicillof tiene que surgir desde un partido republicano, etcétera, con ideas que sean afines en términos económicos, como usted marca, con lo cual en el PRO, en su mirada, debería haber una alternativa a Milei, no un acuerdo detrás de Milei. En mi mirada sí. En mi mirada, pero bueno, no es una mirada nueva. Yo se tenía que tener candidato a presidente, digamos, quizás yo creo que el PRO debería tener un candidato a presidente propio. Creo que eso le hace bien al gobierno, no lo daña, porque además no es cierto que sea funcional el kirchnerismo. Ya nuestros votantes demostraron que en un balotaje entre Milei y el kirchnerismo van a acompañar a Milei, e imagino que con los votantes de Milei pasaría lo mismo si tuvieran que elegir entre el PRO y el kirchnerismo. Si hay algo de lo que estamos totalmente de acuerdo es que no queremos que el kirchnerismo vuelva a gobernar en la Argentina. Así que creo que a la Argentina le haría bien construir y tener dos fuerzas racionales y lógicas con las diferencias que tenemos. El PRO es un partido para el cual lo republicano importa, también porque si no hay instituciones fuertes, el crecimiento económico y el desarrollo económico tiene un límite. Nadie viene a invertir en un país donde le cambian las reglas todo el tiempo, donde no hay respeto entre poderes.
nosotros creemos en la obra pública, va a haber un techo para todo este crecimiento económico que el presidente impulsa si no se mantienen las rutas, si no se mantienen aeropuertos, puertos, si no se invierte en infraestructura. Los costos logísticos de la Argentina son muy caros y nosotros tenemos que competir con el mundo. Hay que seguir bajando impuestos. Hay muchas cosas para hacer todavía para que de verdad la economía llegue a todos. La Oficina de Respuesta Oficial le apuntó a usted cuando hizo consideraciones de este tipo, diciendo que no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo, y hablaba de ética en el PRO. Usted, mientras acumulaba aportantes truchos, denuncias judiciales, saltos patrimoniales muy sospechosos. ¿Cuál es la respuesta oficial suya? Primero, lo más importante, la respuesta sobre mi honestidad. Yo no tengo causas pendientes en la justicia. En todas las causas en las que el kirchnerismo, porque absolutamente en todas fue el kirchnerismo el que me denunció a lo largo de 20 años, o las denuncias fueron desestimadas, o fui sobreseída, y hoy soy una ciudadana común que trabaja en el sector privado, que no tiene ningún cargo ni vive del Estado, y no tengo causas judiciales pendientes. Así que yo estoy muy tranquila, más allá de las mentiras que pueda decir la Oficina de Respuesta Oficial. En segundo lugar, saldada la cuestión sobre mi honestidad, a mí lo que me preocupa es el nivel de intolerancia del gobierno. Justamente el cambio es dejar atrás gobiernos que hacen cosas como 678, como hacía el kirchnerismo, usando recursos públicos, atacaban al que no les gustaba lo que opinaba. Y eso fue lo que hicieron desde la Oficina de Respuesta Oficial conmigo, no solo conmigo, con periodistas, con políticos de la oposición, y lo han hecho durante estos años. Yo creo que usar recursos públicos, está muy bien que la Oficina Oficial desestime fake news, corrija datos equivocados, de la posición oficial del presidente. Ahora, que mienta o castigue a un político porque no le gustó lo que dijo, y sobre todo acusándolo con ese nivel de gravedad, no me preocupa a mí. Imagínese, Paulino, que yo estuve en la provincia de Buenos Aires, me peleé con narcos, me peleé con sindicalistas mafiosos, con jueces cómplices del delito, con gente que mataba de verdad. A mí no me va a correr Twitter, ni me voy a preocupar por eso. No me preocupa por mi persona, me preocupa que haya un nivel de intolerancia y que se usen recursos públicos para atacar a quien piensa. Y eso sí me preocupa, y eso no es el cambio. Eso justamente no es el cambio. Somos dos. Maxi me paró con un gobierno que tiene un presidente que no da conferencia de prensa, o que hizo una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, o que por primera vez le quedará el sallo de haber cerrado la sala de periodistas de la Casa Rosada, por primera vez en democracia desde 1983, con un argumento que la justicia desechó sin más, sin investigar siquiera, respecto a un supuesto espionaje, y tantas otras cosas que uno podría mencionar. Vidal, gracias por esta delicadeza para con nosotros en la mañana. Hasta la próxima, muy gentil. Gracias a usted, que tenga un buen día. Una buena mañana. María Eugenia Vidal. Turismo City, paga menos por viajar. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Mete un cambio con Ford Tallaborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo Stop tomado usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar, pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero, un santo argentino y cordobés que ya nos dio un Mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. La batería es William, mi batería es William.
Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romina, ¿cómo estamos? Bueno, en estos momentos se acaba de liberar la curva de tránsito pesado de Avenida General Paz, donde se había producido el vuelco de la carga de un camión, todo en sentido a Capital Federal. Ya está habilitado el carril y quedan demoras en la zona, transitar con precaución. También quedó liberado el choque múltiple sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de Bolívar, mano a Huergo. Hay retrasos en la zona y sigue bien cargada Panamericana desde Tames para ingresar a Capital Federal. Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Juan de Garay y Lima, se produjo la frenada brusca de un colectivo de la línea 53. El tránsito está reducido, trabaja el SAME y la policía, y siguen las complicaciones en la línea de SubTV, la que hace Alén Los Incas. Está operando con demoras por una medida de fuerza gremial, Paulino. Gracias, Romy. Sos prioridad a cualquier novedad, durante toda la mañana, todo el día, como siempre, poniéndonos en autos de todo lo que ocurre. Un beso. Chau, chau. Real Madrid habló sobre el tema, Julián. Sí, recuerden que, hace algunos días Florentino Pérez había dicho que iba a hacer una oferta por un jugador, una oferta importante. 150 millones de euros habría ofrecido entonces por Julián Álvarez para integrarlo a las filas del Real Madrid. Y el club, hablamos del Real Madrid, que dio a conocer también en un comunicado este tema. Dijo, tras la reunión con la Junta Directiva, el club ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por los derechos de Julián Álvarez. Después de evaluarla, el Atleti la ha rechazado y se remite, la cláusula de rescisión del jugador. Esto era lo que anunciaba Florentino Pérez, se confirmó a través de las redes sociales del club. ¿Y qué pasaba con el Atlético de Madrid? Publicó a través de redes sociales de una manera bien particular, dijo, comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado de nuestros vecinos. Se les cortó el video del Papa en donde decía que también era fan del Atlético de Madrid. Han confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no les agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián, y como no nos vamos a llevar bien si nos hacen reír, nos vamos a llevar bien si nos hacen reír más que el Barcelona. Esto lo hacía el Atlético de Madrid, hablando un poco de lo que tendría que ver entonces con ese supuesto rechazo por Julián Álvarez. Decíamos hace algunos minutos, es una oferta o es un número que puede llegar a incrementarse si es que Julián le va bien también la Copa del Mundo. Háblame del árbitro Oman Ardman, que recibió una bienvenida Ardman, ¿de qué tipo? Sí, todos estaban esperándolo cuando bajaba del avión. Recuerden, no pudo ingresar a los Estados Unidos por un tema de supuestos antecedentes, como que no se podían comprobar, y por esto tenía que regresarse directamente, ¿no? El mejor árbitro africano de 2025 estaba designado también para participar entonces en la Copa del Mundo, y se le negaba la entrada a los Estados Unidos. Dijo, a pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo, concentrado en los próximos desafíos de mi carrera como árbitro. 34 años, 52 árbitros seleccionados, él era uno de ellos, y era la primera vez, además, que un árbitro somalí iba a dirigir en una Copa del Mundo. El gobierno norteamericano dijo que había condiciones insalvables. Sí, dijo que era... ¿Le explicó qué era? No, que era el tema de los antecedentes. Y FIFA, porque le pidieron explicación a FIFA dijo, no nos podemos meter en estos asuntos de migración de cada uno de los países. O sea que eventualmente que sería una causa de droga, qué sé yo, no sé. Sí, que algo pasaba con los antecedentes y que no lo puedan terminar de comprobar. Bueno, la selección de Noruega, mientras tanto, ¿qué pasó? ¿Transportó cuánto? ¿300 kilos de pescado? ¿Eso de era? Pescado rojo. ¿En serio? La de Noruega. Para comer eso. 300 kilos de pescado rojo, 116 kilos de queso y 6.000 naranjas. ¿Cuánto queso?
116 kilos. Se van a taponar, diría mi abuela. No, Perdón, claro, con eso, ¿sabes qué? No tenés chance. Es mucho, ¿eh? No hay manera. Durante 90 minutos seguro no tenés que hacer nada. Claro, está bien pensado. Esto más el viaje también de dos chefs muy reconocidos allí en Noruega. ¿Con qué fin? Bueno, con el objetivo de sostener toda la parte del régimen alimenticio de la selección. Dicen, queremos que estén con alimentos y con productos que ellos conozcan para que no les vaya a afectar absolutamente nada en lo que tiene que ver con la preparación. Un grupo que Noruega integra con Francia, Senegal e Irak. Ahora, pará, en Estados Unidos se consigue de todo. Obvio. ¿Están seguros que no van a conseguir Bueno, pescado? prefieren no correr riesgos. Tendrán miedo, claro. Sí, no quieren correr riesgos de que algo les caiga mal, alguna cosa. Que Bueno. no sea de buen estado. Hablando de Estados Unidos, ¿cómo estamos con el tema de inflación? Bueno, acaba de salir el dato. Salió el dato de inflación de los Estados Unidos, es algo que esperábamos hoy temprano a la mañana. El índice de precios al consumidor en los Estados Unidos dio 4,2 para el año. Es más del doble de la meta de la Fed. Estaba la meta en 2, ahora dio 4,2 en mayo. Con lo cual Trump elevó la inflación en los Estados Unidos al doble de la meta y ahora la Reserva Federal se va a debatir entre subir la tasa para ralentizar el proceso de inflación o no. Tengo malas si noticias. baja la tasa... Tengo malas noticias no para los mercados, pero quizás para los consumidores, porque el mercado de trabajo, que es otra de las variables que mira la Fed, dio muy positivo este mismo mes. Esperaban 88.000 puestos de trabajo generados durante mayo y se generaron 175.000 puestos de trabajo. Por lo que el mercado de empleo está en pleno empleo y la Fed, que ahora está a la cabeza de Walsh, que es un funcionario que entró a la Reserva Federal por indicación de Trump, pero que no hace caso solo a lo que pide Trump, porque él tiene que defender su reputación y tiene que ser profesional, dice, bueno, si el mercado de trabajo no está sufriendo y la inflación se dispara, en este caso, según lo que dicen los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, es casi todo por Medio Oriente. Dice, el aumento más notable, que fue, el último dato había dado 2,4, estaba 0,4 puntos porcentuales arriba de la meta, ahora dio 4,2, o sea, fíjense la diferencia. Esto principalmente se explica por los combustibles, por el petróleo ni hablar, pero esto también hace subir los alimentos, que son los dos sectores que tienen más ponderación en el índice. Los precios generales subieron solo en mayo 0,5. Mamita. Y claro, solo en un mes 0,5, es un montón. Es un montón. Habitualmente Estados Unidos tiene aumento de 0,1 al mes. Bueno, 0,5 justamente por esto que te digo, la energía hace que toda la distribución de los alimentos y del resto de los productos en Estados Unidos, que tienen mucha logística, hayan aumentado estos niveles. Mientras tanto, Trump ha dicho que Irán ahora va a pagar el precio por tomarse demasiado tiempo para negociar un acuerdo. El ejército iraní es un completo desastre, dijo Trump. Gran parte de él, como su armada y fuerza aérea, ya ni siquiera existen. Han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. Presidente Donald Trump.
¿Dónde estamos? Ahora, un repaso por lo que viene. Tema excluyente va a ser el acuerdo al mediodía con los universitarios, los docentes, con los gremios, si es que finalmente se plasma con los rectores por parte del gobierno, que eche luz y aplaque los ánimos belicosos que venían existiendo en las universidades y que ponga un marco de regularidad a un ciclo lectivo que a todas luces estaba dañado y que venía muy perjudicado. Tuvimos todos los anticipos con Jimmy Persic esta mañana de un aumento salarial de poco más del 21% a partir de los saberes de junio, con aumentos en becas como la Belgrano o la Progresar, con un aumento de 50.000 millones para el tema universitario en materia de salud y efectivamente para gastos corrientes, también un aumento de partidas que permitan que las universidades puedan hacer hasta incluso obras de infraestructura. Así que efectivamente es en perspectiva el acuerdo del mediodía, primero con los rectores, luego con los gremios, 12 del mediodía, 1 de la tarde en ambos casos. Más allá de esto, se está retomando hoy el debate por el Superrigi y van a haber distintas exposiciones en el ámbito de la Cámara de Diputados y también por el tema del lobby. Correcto. Que podría el gobierno tratar de aprobar en la última semana de junio, 24 de junio. Más allá de esto, también en el Senado están entrando pliegos de jueces hoy. Va a haber más polémicas sobre nombramientos de un Senado que dejó casi en stand-by las discusiones hasta julio, en particular porque no hay plafón para discutir la reforma electoral, que es lo que el gobierno quiere. Sí hay plafón para establecer una ley de ficha limpia, escindida de la reforma electoral, discutida por separado, que eventualmente el gobierno va recogiendo adhesiones y va buscando incluso solidificar lazos con gobernadores para que apoyen, por ejemplo, a Figueroa ayer o Jalil, reunidos con el propio Santilli. Solo eso en algunos de los tantos aspectos que tiene el día, más allá del paro que se está llevando adelante por parte de médicos y odontólogos del PAMI, no menor desde el lunes, el paro docente que empezó hoy en Santa Cruz, hoy hay mesa de negociación salarial con los policías en aquella provincia, en Santa Cruz, mañana paritaria con docentes en la provincia de Buenos Aires, el viernes con los estatales en Mendoza. Y efectivamente a todo esto hay que sumar las medidas judiciales o las novedades judiciales y lo que irrumpió en escena también hoy respecto a que Betina, la mujer de Manuel Adorni, decidió acogerse a la ley de inocencia fiscal, haciendo una declaración jurada simplificada. Esto revelaron distintas fuentes y también lo hará Manuel Adorni, que formalmente empezó el proceso esta misma mañana, todo antes de la presentación de la declaración jurada. Tenemos en materia económica hoy el primer dato de la licitación de este mes, licitación en pesos y en dólares que vamos a conocer al cierre del mercado. También vamos a conocer de la boca del INDEC a las 16 horas el indicador de servicios públicos. Es un índice sintético que nos da la relevancia de cómo viene esa actividad que generalmente cae cuando cae el gasto en el Estado. Mañana jueves tenemos dato de IPC de mayo, que es el esperado para esta semana. Vamos a conocer también cómo le dio el resultado a la canasta básica de alimentos, en la canasta básica total en cuanto a la suba de los alimentos y de los servicios básicos, para saber cuántas personas están fuera o dentro de la pobreza. Tenemos el dato de mayo de solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos y esto nos va a completar la foto de hoy. Con el dato de inflación y con el dato de empleo sabremos que va a ser Walsh en la Reserva Federal. Y por último, mañana, no menos importante, Christine Lagarde va a dar una conferencia de prensa después de tomar una decisión respecto de las tasas. Ya se sabe que en Europa las tasas de referencia para los 24 países de la Unión Europea van a subir. Bien, en materia deportiva, algunos partidos amistosos ya previos a lo que va a ser la Copa del Mundo. Portugal frente a Nigeria, Inglaterra ante Costa Rica y Argelia ante Bolivia. Argelia, rival de la selección argentina. También hablar de lo que va a ser entonces el cuarto partido de las finales de la NBA allí en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Recuerden que los Spurs le descontaron a los Knicks, más allá que los Knicks ganan 2-1 por ahora la serie. No mencionamos una cosa cortita también del mundo de deporte. Victoria de Serena Williams en el WTA 500 de Queens. Recuerden que estaba jugando después de 1.376 días un partido profesional, lo hizo en dobles y logró la victoria y confirmó que también va a estar en Berlín a partir de la próxima semana. 44 años y tras 4 años volvió a los cursos centrales del deporte de élite, del tenis de élite. Lo último a esta hora es que ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita hace instantes ha condenado los ataques brutales de Irán contra Bahrein, Kuwait y Jordania. Ataques que amenazan la seguridad y la protección de los territorios y el espacio aéreo de los países vecinos, dijo también el ministerio. Insisto, en medio de un recrudecimiento de la ola de ataques entre Estados Unidos e Irán y con un Trump que dice que todo es un desastre en Irán
y que perdieron demasiado tiempo en negociar y que ahora van a tener que pagar las consecuencias. ¿Te quedó claro, Juancito, Sí, por dónde clarísimo. andamos? Me cayó algo. No, ¿Qué porque miércoles tenemos, no? desconecté la computadora porque Sí. viene L. Y ya llega L, sí, y correcto. hubo un pequeño... pasaron cosas. No me importa, en cualquiera de los casos. Además, estará Juan Pablo Barsky en minutos nada más también con ustedes en el clima mundialista que empezamos a transitar de cara a la apertura, que tendrá epicentro mañana y sobre lo cual mucho se va a hablar. Y acá también lo vamos a estar contando. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Si sos cliente sorpresa Santander, este 24 y 25 de mayo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Extra Gas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Now. 97.9.